agradecer es mucho más profundo que la simple palabra gracias. Agradecer puede cambiarte la vida. Bienvenido a tu podcast, contenido relajado para mentes inteligentes, porque nunca dejamos de aprender y el conocimiento abre la puerta de la conciencia. Eso sí, sin dejar a un lado el amor. Soy Cristi Hernández. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por escucharme en este nuevo episodio de podcast. El tema de hoy es el poder de la gratitud. Y para el tema de hoy tenemos una invitada de lujo que se las voy a presentar. Su nombre es María Elena Rubalcaba Rivera y déjenme les platico. María Elena es doctora o médico y tiene especialidad en medicina familiar, tiene maestría en nutrición clínica, doctorado en desarrollo humano y diplomado en biodescodificación biológica. María Elena, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y regalarnos un poco de tu tiempo. Gracias a ti, Cristi. Aprecio mucho la invitación enormemente, sobre todo por ver tu trayectoria, ver cómo has impulsado esa historia y ese sueño de vida, ¿no? Conectar con ese propósito por el cual en algún momento todos nos interrogamos, ¿no? ¿A qué venimos? Yo creo que esa historia de verte a ti es sorprendente y motivante para muchos, para mí. Gracias a ti, Cristi. Muchas gracias. Y déjenme les digo, María Elena, la parte que me encanta y además la invité, porque justamente su formación como médico y además atendiendo pacientes está totalmente, digamos, socialmente está separado de una parte espiritual o no comprobable científicamente, pero además es un gran ser humano. Y el tema de hoy, a ver, María Elena, esa parte, porque me encanta cómo lo refieres respecto a la gratitud, que no es nada más la simple palabra gracias, que es con la frase inicial o con la que comenzamos. Agradecer puede cambiarte la vida. A ver, platícanos. Yo creo que, después de tanta flor que ya una a la otra nos aventamos, otra vez gracias, y te diría, ¿qué sientes cuando alguien te agradece, Cris? ¿Qué sientes cuando tus niñas de pronto tienes una atención con ellas o les compras algo o les das de comer y te dicen gracias, mami? ¿Qué sensación hay? No, se siente hermoso, claro. Sí, creo que cuando me hiciste la invitación para hablar sobre algún tema y te dije gratitud fue porque finalmente en mi proceso personal, como tú dices, más allá de la parte de la estructura científica que pueda tener o de la formación académica, como ser humano, el darme cuenta de pronto o hacerme consciente o atraparme, o sea, en ese punto donde había pensamientos aberrantes o situaciones en las que, aberrante me refiero como algún pensamiento en el que me clavaba o me quedaba dándole vueltas sin solución alguna. Pues ¿Como destructivo? Claro, a lo mejor no destructivo, sino un pensamiento que quizás no te va a llevar a solucionar nada, ¿no? Finalmente estás pensando y no llegas a ningún lugar, pero físicamente te desgasta. Cuando por azar, te compartí en algún momento, como por azar llega un manual que habla de un psicólogo que es muy conocido, el doctor Len, y hablan como él, por medio de la palabra gracias y por mencionar algo, logra vaciar todo un hospital psiquiátrico. Pues desde mi parte médica dije, qué interesante, ¿no? Pero finalmente no pasa de ahí. O sea, lo leíste y dijiste, suena bien, pero vamos a dejarlo aquí. Sí, o sea, no era mi momento de conectar con la gratitud, ¿no? O poder ver la importancia o la trascendencia que implica el decir gracias. Y no solamente como la parte social. Más adelante, por casualidades o causalidades, finalmente vuelve a llegar a mí algo más que tiene que ver con el tema de gratitud, en el cual me quedo pensando y digo, bueno, pues vamos a investigar, porque la palabra gracias finalmente tiene una trascendencia. Y fue para mí muy sorprendente de pronto ver que de alguna manera sí había evidencia científica que cuando nosotros decimos gracias, más allá del aspecto social o del aspecto cultural
o verlo o viéndolo como una palabra que comúnmente decimos o repetimos a diario. Vas al súper y gracias, señorita, sí. Había sido ya investigada, ¿no? El doctor Masaru Emoto, no sé si lo ubiques, que es el que hizo sus experimentos con agua. Al observar en el microscopio electrónico se daba cuenta que al utilizar frases o palabras positivas, la estructura o la conformación de la molécula del agua cambiaba y daba estructuras muy bellas a la vista. Incluso hay una investigadora mexicana, la doctora Esther del Río, que ella se dio cuenta también en investigaciones con líquidos, en este caso sangre, que al momento de hablarle a esa sustancia, a ese cuerpo, diciendo palabras positivas, entre ellas la palabra gracias, también la estructura de esa muestra sanguínea cambiaba a ciertos grados, cambiaba su conformación o cambiaba su luminiscencia, que fue algo que ella investigó. Y seguí buscando, así como por decir así de manera de ocio, y que me encuentro también como esa parte de la psicología positiva, después de investigaciones y de varias revisiones que a lo mejor en este momento no vienen al caso, se daban cuenta que cuando una persona entraba en un proceso de agradecimiento, ese ser humano, en cuestión de análisis o de investigación, generaba en él una sensación de bienestar y felicidad, como esa sensación que te preguntaba, ¿qué sientes cuando tus niñas te dicen gracias, mami? ¿No? Es una sensación de bienestar, me siento bien por dar las gracias cuando tienen una atención hacia mí. Claro. Y por ejemplo, hay una duda que tengo, déjenme les platico, lo que pasa es que María Elena es una persona muy estudiosa. No, ni tanto. y está constantemente investigando, y esa parte me encanta, y es alguien que profesionalmente respeto mucho. Gracias. Y como ser humano, bueno, pues es tema aparte, ¿no? Me voy a sentir como Corona ahorita que salga, llena de flores. Entonces, ¿en qué momento esa María Elena con, digamos, con una formación científica, en qué momento te hace clic o dices, aquello que leí del doctor Len o aquello que leí del doctor Emoto, en qué momento empiezas como a meterte más a este rollo de, a ver, espérenme, o sea, está comprobado o científicamente ya se comprobó? ¿En qué momento empieza, no a cambiarte el chip, sino a meterte un poco más a esta parte de los cambios que genera en una persona la gratitud? Te escucho esa pregunta, yo creo que es la primera ocasión en que quizá hablo de algo personal, ¿no? En algún momento una persona me preguntó que de ser esta parte médica o de hablar de la parte de prescribir un medicamento o ver al paciente solamente como no se escucha un poco raro, pero de tratar una patología o una enfermedad, creo que empieza a hacerme clic cuando finalmente en mi proceso personal de descubrirme o conectar conmigo misma y con mi familia, comienzo a ver que pues, y obviamente en un proceso terapéutico, evidentemente, pues que había cosas que no cambiaban. Había esos pensamientos de angustia por lo que podía suceder con ciertas situaciones o situaciones de mi pasado que finalmente me hacían todavía sentirme mal. Y yo decía, bueno, pues si ya trabajé esta terapia y estoy trabajando todo esto y aquello, ¿por qué no deja de dolerme, ¿no? Eso que pasó? ¿O por qué no deja de preocuparme esta situación que todavía no se genera? Y volviendo a la parte del paciente, es lograr verme a mí como un cuerpo que finalmente no solamente soy un cuerpo, soy una mente que piensa y en la parte biológica esa mente que está analizando o que evoca un recuerdo del pasado, mi biología volvió a generar esas sustancias químicas para ponerme en alerta o en angustia o un estrés de una amenaza que no era real. Y nuevamente, que yo creo que nunca hay casualidades, finalmente cuando algo tiene que llegar a nuestra vida para hacernos ver otras cosas o cambiar nuestra percepción, es porque estamos listos. Y vuelvo a ver la palabra gracias por medio de otra persona en un reportaje en YouTube, y dije, es cierto, o sea, a ver, si no puedo salir de ese pensamiento, voy a buscar algo que me ancle en mi momento presente, que ahí pues un autor es Eckhart Tolle, ¿no? Que habla del poder de la hora,
Muy bueno el libro. Claro, o sea, la intención de cómo nosotros no nos damos cuenta, de cómo nos fugamos en esa línea del tiempo pasado, futuro, y que finalmente nuestra biología, como te decía, la reacción inmediata de nuestro cuerpo es secretar sustancias que nos ponen alerta o nos hacen sentir que hay una amenaza cuando ni siquiera es real. Que voy a buscar algo que me ancle a este momento presente, y llega nuevamente a mí esa palabra gracias, y entonces empiezo a... Cada vez que empezaba a tener ese pensamiento nuevamente que daba vueltas en mi cabeza y que únicamente me generaba cansancio, decía la palabra gracias y decía, ay, bueno, ya dejé de pensar en eso. Entonces, de manera sincrónica, cada vez que estaba nuevamente o que me percataba de que estaba fuera de este momento, de esta realidad que es lo único que existe, pues volví a decir gracias. Y a mí me funcionó. Yo en alguna ocasión te compartía, hay cosas que no nos van a funcionar a todos, ¿no? Estoy hablando de manera personal. Sí. O sea, a título personal te diría, para mí fue muy aliviador, o sea, fue algo que me liberó, quizá de anclarme en el pasado, en el futuro, o de dejar de estar aquí, en este momento, como estamos hablándolo, ¿no? Y me funcionó. Obviamente no quiere decir que les va a funcionar a todos. Sin embargo, cuando empiezo a indagar más sobre el poder del agradecimiento o de la gratitud, pues me sorprende mucho que finalmente, como no es un área a la mejor mía, de manera directa, que la psicología positiva tenía muchos estudios donde se veía una parte de la gratitud o de la palabra gracias o del agradecimiento como una herramienta donde el ser humano puede gestionar sensaciones tanto corporales y por ende una consecuencia de bienestar físico en su salud. O sea, ¿cuántas veces nos podemos sentir enfermos, Cris, sin que sea real? Claro, claro. O que estás todo el día, tengo que hacer esto, no puede ser, y te saca totalmente del presente, ¿no? Claro, y te genera una situación que físicamente tu cuerpo lo va a vivir, va a generar cortisol, va a generar catecolaminas, va a generar, tu hígado va a empezar a actuar, tu páncreas también. Y yo creo que es algo que todos vivimos a diario, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la pandemia, ¿no? Cuando nosotros experimentamos esta situación de que hay una amenaza fuera, obviamente no la veíamos, porque no teníamos un microscopio electrónico o otro tipo de aparato para ver que existía, pero era un miedo inminente hacia algo. Y finalmente esa angustia, si nuestra historia bien tiene que ver con el sentirnos en peligro, nuestro cuerpo reaccionaba. Entonces yo les repetía a las personas cercanas, no te preocupes, o sea, cuídate obviamente, lleva las medidas, pero sí es importante que te quedes en lo que estás aquí. Y a lo mejor no a todos les voy a decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo utilizo la palabra gracias para poder estar aquí en el momento presente. Eso era ¿no? lo que te iba a preguntar, porque María Elena obviamente da consulta clínica. Claro. Y a tus pacientes les recomiendas, o sea, tómese no sé, yo de medicamentos no sé mucho, tómese un paracetamol, ¿verdad? Un ibuprofeno, paracetamol o medicamentos más, y aparte de gracias, o cómo es como lo recomiendas. Fíjate que inicialmente yo creo que no fue algo que dijera voy a decirle a la gente, más allá de lo que yo pude experimentar, que han sido cosas maravillosas cuando me doy cuenta de que el repetir gracias o entrar en ese proceso de gratitud que me generaba esa sensación de alivio inmediato, pues no le puedo decir al paciente, sabe que mire, vamos a decir gracias después de que se tome su paracetamol para que funcione mejor, porque su cuerpo se relaja. Y es una forma de que usted misma conecte con esa sensación de alivio inmediato. No, pues el paciente va a decir, y me va a cobrar por darme la terapia, ¿no? Eso ya esa parte. No. Sí, finalmente yo creo que ahí busqué muchas formas, Cristi. Yo creo que sí fue un reto, ha sido un reto totalmente, lo que es al principio. Para mí en lo particular fue como un reto decir, esta es mi parte científica y a lo mejor más allá de prescribir o trabajar con el paciente desde la parte clínica, pues obviamente algo que a mí me movió mucho fue la parte terapéutica, o sea, poder ver esa atención integral, donde somos un cuerpo, una mente, somos un espíritu, y si yo trato un cuerpo, finalmente a lo mejor si se quita, el medicamento está diseñado para actuar, pero si su mente está en otro lado, el resultado no va a ser el óptimo, el esperado. Claro. Y fue muy sorprendente ver que muchos de los estudios que se han hecho basados en la palabra gracias,
tenían que ver con pacientes que habían experimentado trastornos mentales, como había sido el caso del doctor Len, o se había trabajado con pacientes con trastorno de ansiedad y depresión, o pacientes que habían experimentado un infarto. Okay. Entonces, cuando hay herramientas, instrumentos de medición en investigación, en los que se les aplicaban ciertos ítems a los pacientes y se veía cómo era su respuesta antes y después de haber trabajado con la palabra gracias, o con sus fortalezas, o con las virtudes que la persona tuviera claridad como virtud, ¿no? Finalmente, si nosotros hablamos de virtudes, que fue otra parte que a mí me sorprendió, o viéndolo de otra perspectiva, de otro ángulo, es que la religión judeocristiana o la iglesia habla del estado de gracia de los santos, y más allá de la explicación filosófica, el estado de gratitud, de agradecimiento, es ese estado de bienestar, de esa sensación de satisfacción que nos genera el poder agradecer lo que sea. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo lo empecé a aplicar en los pacientes? No es una herramienta que yo les diga, ¿sabe qué? Va a agradecer 5 veces en la mañana, 5 veces en la tarde, 10 en la noche. No. Con 2 vasos de agua. Sí. No, todavía no llego a ese punto, pero finalmente es como decir, cuando teníamos la oportunidad de trabajar con alguien que veía que el soltar una situación de su pasado era complicado, o se iba totalmente a su futuro, o simplemente... O al dolor. Al dolor, al sufrimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué agradecerías en este momento en tu vida? Porque tú percibes que todo está mal, porque obviamente a lo mejor si no tengo empleo, si no estoy ganando lo suficiente, o está enfermo algún familiar, esa persona obviamente me va a decir, pero ¿yo qué voy a agradecer? Eso te iba a preguntar, sí, claro. Pero más allá de eso estamos enfocados en esa situación, sobre todo en situaciones que no podemos cambiar. Pero si hacemos una pausa y es decir, bueno, ¿y qué sí puedes agradecer? Observa tu entorno y te vas a dar cuenta de que estás vivo, a lo mejor no hay trabajo, pero estás vivo. Estás sano, o a lo mejor tu situación de salud no te merma a tal grado, es como mediar, ¿no? Es voltea tu entorno y reconoce lo que sí hay. Lo que tienes, lo que eres y no lo que te falta. Claro, y esa frase tan fuerte que siempre nos dicen, donde está tu atención, eso crece. Y ahí va ligada esa fuerza, esa magnitud. La palabra gracias como tal a través de la historia es utilizada como un mantra, o sea, cuando hablamos de un mantra es una frase que se aplica y que por ende genera ahí entraríamos en la medicina energética, ¿no? Que en su momento no le hubiera podido hablar como lo estoy diciendo ahorita aquí, que a lo mejor mucha gente lo va a escuchar, ¿no? Porque te costó trabajo, ¿no? Totalmente. Como en tu parte intelectual o en tu parte científica, como empezar a ver esta otra parte. Totalmente. Era como para mí, y es un tema mío de mi proceso personal o de seguridad, o como se quiera llamar, ¿no? Esa parte de decir, bueno, es que cómo le voy a hablar a alguien de esta parte energética donde, oiga, mire, ¿sabe qué? Es que si dice gracias su energía va a cambiar o se va a sentir más feliz aunque no sepa por qué. O sea, es algo mágico, ¿no? ¿Y qué sentías o qué te detenía a decírselo? Yo creo que creo que es, ahora que lo veo en retrospectiva, finalmente es esa formación que tenemos a lo que nos enseñan que es. Estamos educados a querer comprobar, a que si no lo veo, entonces no existe. Entonces, obviamente, como tú lo decías, mi formación es así, medicina basada en, bueno, no hago medicina basada en evidencias, pero finalmente esta enfermedad se trata de acuerdo a lo que se ha observado y este medicamento es de acuerdo a los síntomas, etc. Y a las pruebas y a los estudios. Y entrar a ver esto es como decir, ay, ¿cómo voy a decirle a alguien que después de que tengo esta formación, pues yo creo que finalmente si trabajo no tanto con la parte de la mente, porque para eso está toda el área de psicología, ciencias de... Psiquiatría. Exacto. Pero no podía negar que dentro de mis creencias personales, yo sí creo que hay un ser superior, ¿no? Más allá de si lo he visto o no lo he visto. No tengo evidencia científica, pero finalmente yo creo que hay algo más. Entonces voy a decir gracias y a mí me funcionaba. Entonces cuando empiezo a ver eso, digo,
Bueno, eso es para mí, esto es algo personal, pero el decirlo era como, me generaba pena, o sea, ahora lo veo y me generaba pena, porque ¿qué van a decir? De tanto que me he esmerado, tanto que he invertido en mi educación para que me digan que creo en esas tantos años, cosas. la tesis desveladas, claro. Sí, oye, desde el kinder, Cris, desde el kinder. Finalmente era eso, era como el no sentirme señalada de cómo puedes creer en eso. Y era un proceso personal. Y finalmente también esta parte de decir gracias, así como perico. loca. Cuando decía yo, ¿no? Es también esa parte que me ha ayudado como a sanar, como a reconciliarme conmigo misma. Y así lo veo. O sea, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer para cuando quiero tener mi mente en blanco, ¿no? O cuando no quiero preocuparme por algo? Primero les digo, ¿es real? ¿Existe? ¿Esa amenaza existe? Sí, claro, porque digo, también está comprobado que gran parte de nuestra sensación y de la manera como nos vemos, cómo se ve nuestra expresión, el color de nuestra piel, me refiero a si tu cutis opaco o si sonríes o no, tiene mucho que ver con las historias que te cuentas. Claro, y fíjate que esa parte de las historias que nos contamos, aquí mencionaría algo que a lo mejor sí he tenido oportunidad de ver. Yo ya voy a estar al rato como mis maestros de la escuela, a los cuales recuerdo con mucho cariño, de acuerdo a mi experiencia. Pero cuando empiezas a observar que finalmente nos hacemos conscientes de que la interpretación que le damos a lo que nos rodea o a las situaciones que vivimos o a las que todavía no vivimos, es producto de nuestras historias, ¿no? Entonces, en ese proceso de ser producto de nuestras historias, generamos una secuencia totalmente fisiológica de reacción. Cuando hablamos de la palabra gracias, y que más allá en otro día haremos el breviario de toda la evidencia científica de la palabra gracias, pero más allá de eso, ese alivio que te genera rápido o que te sitúa en decir, bueno, no lo voy a solucionar, no depende de mí, o quizá depende de mí, pero no tengo la claridad. Entonces agradezco al universo, es más, agradécele a lo que tú quieras, pero finalmente el decir la palabra gracias como tal nos genera una sensación de tranquilidad, de alivio, ¿no? Porque es, hasta por lógica, yo les digo, es como por asociación. A lo mejor en este momento no tengo nada por qué agradecer en mi vida, sin embargo, cuando yo digo gracias, mi mente ya está condicionada a que yo dije gracias porque había recibido algo, ¿sí? Entonces, en esa condición de causa y efecto, al decir gracias, hay una parte de mí que libera tensión. Y esa es una de las maneras en las que yo empecé a aplicar, o no aplicar de una manera, no voy a decir que con todos los pacientes, no, porque realmente hoy de gratitud o de la palabra gracias, de agradecimiento, hay grandes ponentes en el mundo. Y a lo mejor la invitación contigo en este espacio y hablar de gratitud es más a modo personal, de qué fue en lo que a mí me influyó. Y que finalmente sí fue un parteaguas, y se lo agradezco mucho porque una de las personas que a mí me hizo conectar fue con la terapeuta que en ese momento trabajaba. Y me dice, bueno, si no puedo hacer nada, pues ya nada más di gracias. Yo dije, pues bueno, sí es cierto, ¿no? Pues sí, ya que. Ya, no hay de otra. Pero finalmente es como decir, ¿cómo yo invito a alguien? Pues no lo puedo invitar a que agradezca algo si no conecta con eso, ¿no? A lo mejor, de acuerdo a nuestra educación, ni siquiera están acostumbrados a agradecer, que es algo, puede ser algo nuevo, porque a veces el agradecimiento va muy de la mano con el sentirnos también merecedores, con entrar en ese proceso de aceptación, o sea, entrar en una serie de situaciones o de vivencias propias de cada uno, de cada individuo, que durante la vida sienten que no hay nada por qué agradecer, Cristi, ¿no? Ok. De hecho, si me permites compartir de la primera vez que yo llegué contigo, porque una muy buena amiga me recomendó a la doctora María Elena, y llego a su consultorio y cuando la veo digo, caray, te imaginaba diferente. Me dice, y digo, no, olvídalo, somos prácticamente de la edad. Gracias, Cristi. Otra flor para la corona. 2 años. Y además te imaginaba diferente, pues. Bueno, nos sentamos y cuando yo empiezo a platicar y le digo, bueno, me ha dolido un poco aquí, acá. Y ella me pregunta de una manera como muy sencilla, Cristi, ¿esto lo has somatizado? ¿Realmente
qué sientes? ¿O me descosí, porque en ese momento de mi vida yo sentía que traía muchas broncas. Y entonces cuando empiezo a platicar y le digo, bueno, ¿y crees que pudiera con mi mamá dejar de tener tanta fricción o tanta estira y afloja? Y me acuerdo que me dice, bueno, es que eso no podemos saberlo. Le digo, bueno, y también ahorita mi matrimonio no marcha muy bien y me siento así y así, ¿no? Y le digo, y honestamente no quisiera hablar de separación, pero las cosas no están bien y me preocupa, ¿y crees que también eso lo pueda resolver? Me dice, bueno, no podemos saberlo. Le dije, no, pues sí está bien garantizada tu consulta, no marche. Uh-huh. Y entonces se ríe María Elena y me dice, Cristi, es que nada que esté fuera de ti depende de ti. Lo único que depende de ti eres tú y tus hijas ahorita que son chiquitas, porque va a llegar un día en que van a volar y hay que soltarlas. Y justamente María Elena me dice, cuando empieces a agradecer todo lo que eres y lo que tienes y fijar tu atención en lo que te falta, la vida te va a cambiar. Y en ese momento se me hizo como muy loco y dije, pues bueno, no me queda de otra, me sentí en ese momento de esa manera y empecé yo me acuerdo que te preguntaba, pero gracias ¿a qué? O sea, gracias Dios, la vida. No, tú empiezas a agradecer y eso te va a calmar y calmada te abre la mente y empiezas a fluir y todo. Y la verdad a mí me chocaba como esa parte de esta doctora me está como... De análisis, ¿no? Ajá. O sea, desde esa Cristi intelectual, yo decía, o sea, como vine al doctor y me llevé como con una terapia de ¿qué? ¿De energía o de qué? Uh-huh. Y déjenme les digo, tú que nos estás escuchando, me cambió la vida. Efectivamente me cambió la vida. Ahorita que te escucho, así es que decías tú, bueno, ¿y cómo trabajarlo con el paciente? Yo creo que nunca ha sido mi intención trabajarlo con el paciente, porque uh-huh. Finalmente yo no pensé en que iba a ser hace 10 años que iba a estar dando una consulta terapéutica o de acompañamiento terapéutico, uh-huh. Porque obviamente la que lo necesitaba era yo, ¿no? Entonces, esa parte de decir, bueno, nadie se va a hacer cargo de mi vida, o sea, finalmente nadie puede vivir un proceso por ti, o sea, un proceso personal o un proceso uh-huh. de introspección, porque otra persona, la persona que tengo enfrente me puede analizar, sin embargo, esas memorias internas, y no me refiero a cuestiones de vidas pasadas, no me refiero a esas más allá, que eso es otro tema, finalmente esas memorias que habitan en nosotros desde uh-huh. que somos gestados, nos condicionan totalmente a un comportamiento, ¿no? Uh-huh. Y eso se suma a nuestra formación, como tú lo decías, bien, esa formación académica en la que queremos entender, razonar lo que vivimos y quizá muy pocas veces, hoy me atrevería a decirlo, muy pocas veces hacemos consciente lo que sentimos. Uh-huh. Porque yo creo que fue tocando como ese punto álgido en mí, yo creo que fue cuando pude sentir el poder de la palabra gracias en mí, que me volví a conectar conmigo misma, uh-huh. Fue cuando dije, ay no, esto sí funciona, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien te pregunta, o sea, y ahorita que comentabas en cuestión de tu caso, realmente el ser humano buscamos siempre tener certezas o tener el control de lo que nos rodea para no perdernos en el proceso de vida que nosotros creemos que estamos llevando, y finalmente cuando algo no tenemos la certeza nos causa angustia. Claro. Uh-huh. Y nos causa inseguridad, entonces esa formación de querer ver y comprobar las cosas es algo que también desgasta, ¿no? Y cuesta trabajo lo que dicen soltar y confiar. Totalmente. O sea, la parte de, hay también mucha información respecto a que te dicen suelta, pero genera muchísima angustia, suelto mangos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, si tú pudieras decir cómo te cambió la vida agradeciendo o con esa sensación de gratitud, ¿cómo la dirías en palabras? ¿Cómo la diría en palabras? Cuando yo empiezo a practicar algo que yo hacía comúnmente en las clases, y me acuerdo ahorita, por ejemplo, que estaba en el doctorado y que de pronto escuchaba que hablaban de cosas que a lo mejor en ese momento, pues mi atención yo no estaba en ese momento presente, ¿no?
y estaba pensando en otras cosas, o cuando estaba en casa o en la consulta y que a lo mejor estaba preocupada por otras cosas. Cuando empiezo a comprobar que al decir gracias de esas situaciones que no dependían de mí, o de las cuales no podía tener la certeza o la seguridad de que se iban a arreglar de la manera en que yo pensaba, me genera un alivio. Me genera confiar en que finalmente lo que pase va a ser perfecto para mi proceso, ¿no? Para mi proceso personal. Y esto no es sencillo, Cris. No. O sea, finalmente, como tú decías, a manera, podemos decirle a alguien, esto funciona, y yo les decía en algún momento, ¿no? Y eso sí lo comento a muchas ocasiones con los pacientes. En algún momento yo quería que alguien me diera una lista para saber que ya tenía avanzado el amor propio, ¿no? O que ya me estaba amando más. ¿Cómo? No te sí, como, o sea, en ese estado de cuando estás en tu trabajo personal, en tu proceso de conocerte, de conectar contigo, o sea, yo quiero que me den una lista para saber si ya estoy amándome bien, o sea, esa parte ya. de que como si vas en primero de primaria, segundo. En prepri o ya vas por graduarte. Porque comúnmente, ¿no? O sea, es común que escuchen, es que es por falta de amor propio, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que te estás amando bien o cómo te das cuenta? Ahorita que preguntas tú, ¿cómo te diste cuenta que conectaste con la palabra gratitud o cómo lo comprobaste en tu historia de vida? Cuando me empezó a generar una sensación de alivio, de liberarme, de tranquilidad, de soltarme. Y hay cosas que por nuestra personalidad y vivencias, el soltarlas es no imposible, pero así como, ay Dios, no, o sea, ¿cómo voy a soltar esto cuando toda la vida lo he traído agarrado? Y además yo creía que era mi responsabilidad cargarla. Y llámese broncas de familia, broncas de lana, si me corren de aquí se me acabó la vida, si me están viendo feo, si me están criticando, lo que piensa fulana, o sea, es en todo el proceso personal que todos vivimos, experimentamos, ¿no? Todos. O sea, todos. Yo creo que ahí es el que diga que no, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, finalmente cada quien tiene su proceso de vida y eso no es cuestionable, pero a mí, en lo particular, lo vuelvo a decir, finalmente cuando empiezo a ver como esa palabra gracias me genera una sensación de, bueno, pues sí, lo que tenga que pasar va a pasar. Y no lo puedo controlar. Y no lo puedo controlar, no depende de mí. Eso me generó una sensación de alivio. O sea, de verdad, o sea, y para mí la palabra alivio a lo mejor es como decir, me relajé. Claro, te aflojas. Sueltas. Y el soltar finalmente para nuestro cerebro, cuando hablando ya desde la parte biológica, cuando podamos liberar ese pensamiento, algo de nosotros cambia, Cris. Y ahí viene la parte donde decir, bueno, ¿se puede comprobar? Sí, a lo mejor se puede comprobar, pero cada sensación o se vive de manera independiente. Es inexplicable. ¿no? Sí, a lo mejor yo te puedo decir, la forma en que yo viví conectar con la palabra gracias o con la gratitud fue muy distinta a lo mejor a como tú la experimentaste físicamente, porque a lo mejor yo puedo decir, no, pues sabes qué es que, voy a poner un ejemplo, desde que empecé a decir gracias, a lo mejor mi tiroides empezó a funcionar mejor, ¿no? O empecé a decir gracias y dejé de preocuparme de cómo iba a pagar la renta cada mes del consultorio. A mí se me quitó el insomnio. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a cada quien nos funciona algo distinto y no porque lo estamos compartiendo ahorita quiere decir que va a servir para todos. Sin embargo, o sea, a los que nos están escuchando yo los invitaría, pruébenlo. Comiencen a agradecer por lo que hay en su entorno, por la vida misma, agradecer por ese plato de comida, agradecer porque estamos vestidos, porque estamos viendo, porque estamos escuchando. O sea, cuando empezamos a agradecer por lo que sí hay, o sea, simplemente el hecho de nuestro corazón late y nunca le hemos dado las gracias, ¿no? Claro. Incluso dejas de angustiarte por no tener lo que crees que necesitas para ser feliz. Sí, esa totalmente. parte me cambió la vida tremendamente. Y te quiero hacer preguntas, porque yo me acuerdo y me remonto hace unos años que te conocí, de la Cristi, aquella intelectual, por si alguien nos esté escuchando y le surgen las mismas dudas. Por ejemplo, ok, todo está muy bien y se oye muy padre y muy bonito. Yo me acuerdo que también te comenté eso. Pero estamos a 25 y el 30 tengo que pagar la renta o la hipoteca, a principio de mes las colegiaturas de mis hijos,
y además llego y tengo que hacerme cargo de esto y de esto. Sí está bien padre, pero ¿qué? ¿Agradeciendo qué? ¿Qué les dirías? Fíjate que ahorita que yo creo que esta pregunta la voy a contestar con algo que tú dijiste. Cuando empezamos a agradecer, casualmente, vamos a decirlo de esta manera, como dejamos de poner la atención en eso que no tenemos, nuestro pensamiento o nuestra mente o esa conexión de las ideas empieza a fluir mejor. A lo mejor, o suponiendo, tú pensabas solucionarlo de cierta forma, entonces estás enfrascado a querer solucionar ese problema de la manera en que siempre lo habías hecho. Cuando yo digo, bueno, me toca pagar el sábado la colegiatura o la renta o lo que sea, y no lo tengo, y ahora ya no quiero pedir prestado, ya no quiero hacer esto, etcétera, y digo, bueno, voy a agradecer, finalmente esa parte de mí que estaba queriendo resolver la situación de manera cotidiana, se relaja y obviamente mi pensamiento fluye. Puede ser que en ese momento se me ocurra otra cosa o pasen otras circunstancias y esto va más allá del resultado. ¿A qué me refiero con más allá del resultado? El primer beneficio sería que cuando empieces a agradecer, más allá del problema o de la situación o circunstancia que experimentas, que es real o tangible, va a haber una sensación de alivio en tu cuerpo, porque finalmente, como decíamos de la parte científica de la psicología positiva, esa persona que experimenta una angustia o una preocupación constante por algo que sí es real, al empezar a decir gracias, va a sentir felicidad o alivio, aunque no sepa por qué, ¿sí? Es la asociación que comentaba hace un momento. Y en ese punto puede ser que algo suceda que tenía inesperado, y yo aquí les digo algo, esto es sin expectativas, o sea, el agradecer va más allá de la manifestación real que vayas a obtener, no vas a decir gracias para que se te pague la renta o llegue alguien y te dio un cheque, no, porque esto no funciona así. Esto va más en función de que desde la parte, debo decir, como desde la parte de sensaciones corporales o desde la parte terapéutica, yo diría, cuando tú agradeces, dejas de desgastarte por algo que finalmente no sabes cómo solucionar. Y si no lo sabes solucionar, suéltalo. Porque puede suceder que cuando ya lo sueltes, algo genial suceda. ¿Sí? Puede ser que finalmente llegues al sábado y digas, pues no tuve, di gracias, como me dijo una persona, es que yo dije muchas veces gracias y no me dieron el puesto. No. Decía yo, es que no se trata de decir gracias para que tengas el puesto. Para que suceda esta cosa. Se trata de que digas gracias porque a pesar de que no te dieron el puesto, tú te sientes bien contigo misma. No quiere decir que vas a dejar de ir a trabajar y porque vas a ir diciendo gracias. No, se trata de que finalmente cuando entramos en ese estado, experimentamos esa gratitud, empezamos a conectar con nosotros mismos. Yo lo vería como una herramienta para conectar con nosotros mismos, con esa confianza de que tenemos la capacidad a lo mejor de solucionar o quizás incluso de ver que hay otras opciones, con esa claridad mental de la que tú hacías alusión hace un momento, que a lo mejor no teníamos visualizado o contemplado. Porque creo que lo que necesito es pagar la renta para estar bien, o pagar la hipoteca, o lo que necesito es ese puesto o a esa persona para estar bien, para o a sentirme esa persona feliz. En el caso de... Sí, porque incluso yo trabajo en coaching con muchas personas en proceso de divorcio, como para enfocar esa parte de decir, bueno, esto ya se terminó. Te voy a decir algo irónico. Entonces aquí tú le dices al paciente, ¿sabe que diga gracias? ¿Y qué tal si el marido se quiere separar y la señora no, verdad? Y uno va a decir gracias para juntarse y el otro para separarse. Sí, claro. O sea, incluso cuando yo le trato de transmitir también esto en coaching, de vamos a hacer lo que nos toca desde la plataforma de responsabilidad, de lo que nadie va a hacer por ti, y tú eres quien te tiene que sacar de la tristeza, tú eres quien te tienes que dar cuenta que tu vida ya cambió. Esa parte es como trabajar para adelante en el coaching. Sin embargo, cuando llego a este punto de la gratitud y que les digo, agradece, me dicen, ¿qué agradezco si ahorita no tengo manera? Si me quiere dejar en la calle ahora que me divorcian. Me están dejando en la calle, traigo el juicio que ya lleva 2 años y no se desatora y no me dan pensión, etcétera. En esa parte, ¿qué les dirías? Fíjate que ahorita que lo comentas,
Hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar con una persona y lo comento como caso porque yo creo que son de las situaciones que luego a uno en su proceso laboral, por mencionarlo de alguna manera, el señor pues finalmente tenía una deuda enorme económicamente, había perdido su puesto, etcétera. Entonces yo le decía, no puede hacer, depende de usted, no, pues no. Entonces, agradezca. Y me decía, pero es que eso no me va a llevar a ningún lado. Realmente no tengo nada por qué agradecer. Mi esposa me dejó, los hijos no me hablan, debo una cantidad exorbitante, no tengo trabajo. ¿Qué puedo agradecer? Aquí también tú decías algo muy interesante. Decía yo, comentaba hace un momento, nadie se puede hacer cargo de nuestro proceso personal. Nosotros en ese caminar o en ese tránsito como seres humanos estamos expuestos a hacernos responsables de nuestra propia vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis heridas, de cualquier experiencia de tu pasado, de lo que te dolió. O lo que no he procesado, lo que no he soltado. Cuando yo empiezo a hacerme responsable de mí, de lo que yo siento, de mis emociones, y dejo de pensar que tú eres la causante de que yo me sienta señalada, o que tú eres la causante de que no me den ese puesto, o que por ti no puedo, la pareja me va a dejar, etcétera. Finalmente yo asumo mi proceso personal y digo, bueno, estas son parte de mi historia, y quizás si yo quisiera entenderlo, a lo mejor comenzaría un proceso terapéutico para saber por qué es parte de mi historia. Y aunado a eso agradezco el poder hacerme responsable de esta situación que vivo, porque finalmente esto me va a llevar a sentirme mejor. Nadie, o sea, en ese sentido, a lo mejor hipotético diría yo, nadie se va a hacer responsable para que Cristi se sienta feliz, ¿no? Claro. Más allá de la relación con tu esposo. O en tu trabajo no van a estar preocupados para que Cristi esté con todas las condiciones óptimas para que... No, bueno, eso no sucede, claro. Claro, yo voy a generarme un estado de tranquilidad. Y parte importante, a lo mejor que yo diría estamos acostumbrados a responsabilizar a los demás de cómo me siento. Y es mi interpretación. Quiero sentirme diferente, entonces me hago responsable. Esta sensación, esta emoción o ese juicio es mío. Con independencia de cómo esté la situación, ¿no? O la realidad, ¿ok? Asumiendo mi responsabilidad, agradezco que hoy soy consciente de poder ver que puedo cambiar lo que siento. Y al hacer consciente que yo llevo finalmente las riendas de mis sensaciones o de mis emociones o de mis sentimientos, también es una forma de liberar, ¿no? Y ahí estamos aplicando esa palabra gracias, porque entonces recupero mi poder, recupero el poder que te di para sentirme juzgada por ti, o para no sentirme reconocida, o para no sentirme validada, o en esa historia que puedo haber traído de no sentirme suficiente, o no sentirme bonita, recupero eso, porque eso es mío. Y cuando lo agradezco haberlo visto o poder ser consciente, se genera esa sensación donde dependía de mí totalmente, ¿no? O sea, con independencia de la historia de vida que tengas. Claro. Con independencia. Claro. Porque obviamente ahí, claro que todos somos producto de nuestra historia, y hay quien puede decir, bueno, es que tú sí tuviste a tus papás, o sea, a mí me abandonaron, a mí me dejaron en un orfanato, a mí no me apoyaron con carrera, a mí me mandaron a trabajar a los 8 años. ¿Qué les dirías? Fíjate que me acuerdo mucho de tu primera conferencia, que te decía yo en algún momento, me sentía como mamá. Ay, ese pollito ya creció, ¿no? Pero, ¿y cuánto trabajo me costó? Claro, tú sabes cuánto trabajo me costó animarme. Sí, sí, totalmente. Y es muy bonito ver ese despertar, ¿no? Ver cómo cambias y conectas con tu propósito de vida, a lo mejor de la manera más fortuita o menos esperada. Pero volviendo hacia el punto, es decir, cuando esa persona busca un resultado, finalmente a lo mejor no es lo que tú dices, no es lo que esperaba, no es aquello que tenía visualizado para agradecer, o no es no es lo que está afuera, Cris. Es lo que está dentro. Claro. O sea, finalmente conectar con nosotros es echarnos un clavado. Hace ratito que decías, somos producto de todo ese proceso.
pues finalmente somos producto de esas historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro transgeneracional, ¿no? De todo lo que hay atrás. Somos producto no solamente físicamente, sino también, ya está comprobado en la parte de la epigenética, que nosotros llevamos también no solamente las características físicas, sino las características psicológicas, y me refiero a esto más allá de los trastornos mentales que se pueden heredar, o de las enfermedades que aparentemente son hereditarias, ¿no? Que ya faltará la ciencia en algún momento que lo desmitifique. Perdón, doctora, epigenética. Sí. ¿Qué es epigenética? La epigenética es la ciencia que estudia cómo hay un proceso de adaptación en el ser humano. O sea, voy a poner un ejemplo muy básico de si es una pareja de chinos que viven en China, tienen un hijo, ese hijo va a crecer con esas costumbres totalmente de ahí, pero si es una pareja de origen de China, se van a Estados Unidos, van a tener ciertas características, no van a ser, los dos hijos no van a, aunque sean chinos, de padres chinos, algo va a cambiar, no van a ser igual, ¿no? So, nosotros somos producto no solamente de las historias de nuestras familias, sino de nuestro inconsciente colectivo, social, cultural, como país, ¿no? Y ampliando como ese punto de vista, ese punto de vernos a nosotros mismos, el salir de esos estereotipos. Tú utilizabas una frase que a mí me encantó, ¿no? Ese victimómetro, si hubiera un victimómetro para medir... El victimatrón y el victimómetro, es un tema que hablo en una de mis conferencias, sí. Sí, entonces esa parte es, y cuando nos juntamos a agradecer, a ver, ¿tú qué agradeces, no? A ver, no, pues fíjate, yo agradezco que ahora que no están yendo a clases, convivo más con mi hijo, ¿no? O agradezco que finalmente se pueda acostar tarde y como yo llego tarde de mi trabajo, pues puedo jugar más con él. Y para mí eso me causa una satisfacción. Claro. Y agradezco esta situación que se vive, aunque que a lo mejor no la he vivido de una manera sencilla, pero lo agradezco, ¿no? Finalmente el ver, volvemos al punto a lo mejor del inicio. Si vamos a ver la trascendencia de la palabra gracias, no solamente genera cambios físicos, genera sensaciones corporales que van mediadas por sustancias de nuestra biología, genera un recuperar mi poder. Yo soy responsable de mi vida. Es más fácil darles la responsabilidad a los demás, pero ahora puedo tomarla yo. Claro, y fíjate que ahorita que tocas ese punto del poder, hay mucha literatura que habla del poder personal. Y pareciera que el poder personal es algo mágico o algo como que el universo confabuló para que te llegara el poder y lo explotara. Y no, es más sencillo. En un material que tengo en redes, siempre digo, es más práctico que místico. O sea, no es nada misterioso, es algo tan sencillo y tan práctico, porque el empezar a ver lo que eres y lo que tienes y no lo que te falta o crees que te falta, finalmente te regresa a ti mismo. Y eso es una razón para agradecer, ¿no? Finalmente es el poder ver lo que sí soy, más allá de lo que creo que me falta para poder ser o deber ser de acuerdo a mi entorno, me da la oportunidad de agradecer o de descubrir en mí todo ese poder o esas cualidades que me conectan con lo que sí hay. Creo que ahorita tocando ese tema de lo del poder es como cuando alguien pregunta comúnmente, ¿y para qué estoy aquí en la tierra, no? O sea, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿O qué es lo que vine a hacer? Más allá de si hay un propósito de vida que se designó para ti o que tú elegiste de acuerdo a lo que cada quien tengamos o creamos, finalmente es decir, ¿qué me quiero generar? ¿Qué me quiero generar? Y a lo mejor estamos como en ese punto de decir, es que a lo mejor yo creo que es por aquí, y ves que no se da y no se da y no se da, entonces agradece que no se dio por ahí. Porque por ahí no es, suéltalo, camínale. Y cuando logras soltarlo o agradecer, vuelvo a utilizar la palabra que estamos hablando de gratitud, cuando logro agradecer que después de 3 años, 5 años o 10 años, como fue algo en lo que me pasó a mí también, decir, no era esa parte, ¿no? No era eso en lo que tenía que enfocarme, porque a lo mejor sí me gustaba, pero no me sentía plena, no me sentía feliz. Hace poco me preguntó un amigo, bueno, entonces ¿a qué te vas a dedicar?
Si ya estudiaste lo de nutrición, si ya lo de bariatría, que si ya lo de medicina estética, que ¿qué vas a traer? Ahora me sales con que desde hace sabe cuánto trabajas la terapia porque tenía tiempo que no lo veía. Bueno, ahorita es otra pregunta Ajá. que te quiero hacer. Ajá. Y le dije, finalmente, hoy me puedo descubrir, o sea, puedo descubrir que esto me causa una sensación de placer, de bienestar, y agradezco a la vida, para volver a utilizar esa palabra, de que me conecta. No hay algo que te pueda medir tu poder interior, ¿verdad? Pero claro. Finalmente a mí me hace sentir bien. Claro. ¿Sí? Y como diría Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, y si a mí me hace sentir bien y no te estoy afectando, pues voy a seguir conectada con eso. Finalmente la palabra gracias, como volviendo al punto de qué es lo que me hace llegar, me hace conectar conmigo, Cris. Me da la oportunidad de centrarme en lo que soy o en lo que me quiero convertir, y me da la oportunidad de soltar lo que creía que era o lo que debía ser. Lo que creía que era, claro. Y fíjate que una de mis grandes amigas, que le mando un beso, ahorita que me escuche vas a ver quién es, cuando empiezo a trabajar en esa cuestión de la gratitud y de soltar, y que empiezo a sentir esa sensación de bienestar, y digo, quise invitar a María Elena porque nadie me lo contó, yo lo viví. Y mucha gente que me conoce de hace muchos años me dicen, bueno, ¿y ahora tú qué onda? ¿Qué hiciste? ¿O qué? Una de mis grandes amigas me dijo, no, a ver, dime de cuáles chochos tomas tú, porque, a ver, explícame, o sea, ¿qué te está pasando? Veo que tienes esta bronca y esta, y yo te veo tan a toda madre. Y le dije, es que entendí, pero no lo entendí desde el conocimiento y desde el cerebro, que yo creí que así era la forma correcta de conseguir éxito en la vida. Entendí que lo único que tenía que hacer era conectar para soltar todo lo que socialmente llegué a pensar que era lo que necesitaba. Y entonces le dije, no tomo chochos y no tomo nada. Y luego me dice, ¿y qué haces? Le dije, pues agradece como perico. Ay, no marches, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Le dije, ¿de veras? Y es algo que viví. Y es una sensación que no se puede explicar, porque te das cuenta que cuando sientes esa paz, y como dice Eckhart Tolle en El poder del ahora, y estás en el ahora, dices, empecé a voltear y dije, tengo un trabajo a toda madre, me gusta, y me gusta esto, y entonces dejas, y empecé a ver cómo mi vida fluyó, y curiosamente se empezaron a dar oportunidades que nunca me esperé, y así fue como me cambió la vida. Obviamente no cambié en 15 días ni en una semana, sino fue todo un proceso, o así todo un proceso, y sigo en proceso, y lo único que me di cuenta es que tengo que vivir el ahora y agradecer lo afortunada que soy por muchas cosas, y que la vida fluye y la vida sigue, y respetar los procesos de las demás personas. Claro, sí, claro, yo aquí aplicaría nuevamente lo que te decía, lo que comentaba hace un rato, y para la gente que nos escuche. A lo mejor ahorita podemos estar platicando de nuestras historias. Me acuerdo mucho que en una ocasión tenía que pagar una colegiatura mía de la universidad, y yo dije, no tengo, ¿no? Y realmente, no la voy a librar. Entonces fue algo que ahora me acuerdo y me da risa, ¿no? Y que yo creo que pocas personas lo llegaron a saber. Entonces dije, bueno, pues ya veré qué pasa, no sé cómo se va a solucionar, y ya estaba en ese proceso de no me voy a preocupar, me voy a ocupar, me voy a ser responsable, porque finalmente este pensamiento me está desgastando y de todas maneras no lo estoy solucionando, ¿no? Claro. Y ahí me puse, luego yo tengo la costumbre de decir, la manía de escribir la palabra gracias, ¿no? Si estoy ocupada haciendo otra cosa, de escribirla. Y me asombró tanto que llegó a pedir en control escolar, que es que quiero saber cuánto es lo que se debe. Me dijo, no, está pagado. Me dije, ¿cómo? Sí está pagado. Le dije, no, yo debo. O sea, estoy segura de que debo, ¿no? Debo, no niego. Y me dice, no, es que de verdad está pagado. Yo no sé qué cara haría, que el muchacho se me quedó viendo. ¿Usted es Ma.Elena Rubalcaba Rivera? Y yo, sí. Pues no debe. Bueno, me salí así como que no sabía si decirle, investigue bien,
Porque qué tal si se equivocaron. Se equivocaron de número. Ajá, y al rato me van a salir con que siempre sí debo. Sí, yo creo que fue o sea, por decir algo, por poner o por compartir algo tangible, yo creo que fue una de las cosas que a mí me sorprendió tanto, porque no estaba diciendo gracias para no deber, ¿no? Sabía que era un compromiso que tenía. Sin embargo, eso fue para mí así como asombroso en ese momento. Y lo comparto porque finalmente cuando hablamos del poder de la gratitud, del agradecimiento, del estado de gracia, que les digo, el estado de gracia es algo muy especial y muy fuerte, porque si hablamos de algo energético, el estado de gracia es cuando hablamos de esos santos y tú ves el halo alrededor, que esa aura, precisamente es su estado de gracia, de iluminación. Y se aplica a lo que tú decías, cuando empezamos a agradecernos que nos vamos a elevar. Bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor sí habrá quien se eleve, pero me refiero de que entrar en estado de gracia finalmente es experimentar una sensación de bienestar, de alivio, de decir, bueno, esto no depende de mí, o depende de mí, pero tampoco sé cómo hacerlo, voy a agradecer. Algo fluye, algo cambia, Cris. Y a lo mejor estamos compartiendo tu vivencia, de tu experiencia, a lo mejor de cómo lo trascendiste o lo experimentaste. A lo mejor yo estoy compartiendo cómo de alguna manera fue algo que a mí me ancló o me ayudó a estar en mi momento presente, porque luego acá uno como médico se avienta sus diagnósticos, ¿no? Y dice, no, es que a lo mejor tengo trastorno de déficit de atención en el adulto, ¿no? O acá, ¿no? Pero finalmente es esa parte. O sea, ¿qué decías? Voy a ir al psiquiatra mejor. Voy a ir al psiquiatra porque probablemente mi déficit de atención no me deja estar en el aquí y en el ahora, no puedo calmar mi mente. Incluso, o sea, cuando me acuerdo que tomamos un taller de meditación en el consultorio y yo las veía todas y decía, no, es que yo sigo pensando. O sea, ¿cómo pongo mi mente en blanco, no? No podía ponerla en blanco. Entonces dije, bueno, a lo mejor no va a ser esa forma en la que yo voy a sentir esa tranquilidad que busco o que deseo experimentar. Pero cuando comienzo a decir la palabra gracias y digo, bueno, a ver, en vez de cerrar los ojos, solamente respirar, voy a cerrar los ojos y voy a decir gracias, había algo que me calmaba y me relajaba, ¿no? Y quizá habrá gente que nos escuche que va a decir, oye, pues, ¿y cuánto tiempo tengo que decir gracias o por cuántos días? Bueno, experiméntalo, te invito a que lo experimentes y nos digas qué sientes cuando agradeces a tu familia, a cada miembro de tu familia, a tus compañeros de trabajo, porque te dijeron buenos días o buenos días, gracias. De pronto hasta la persona se saca de onda, ¿no? Pero esa sensación, cuando tú das las gracias a alguien, a lo mejor sin razón, te genera ya una sensación de alivio. Claro. ¿Sí? O te da la oportunidad de ver una sonrisa en la persona que está enfrente. Claro. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Obviamente todos los días convivo con muchas personas por cuestión de trabajo y me di cuenta de algo, que a veces estaba tan ensimismada en mis pensamientos o tan ensimismada en todos los rollos que traía o que yo creía que traía, que cuando empiezo a centrarme como en el ahora y en agradecer y todo, mi hermano me hacía mucha burla y me decía, bueno, tú agradeces a los pajaritos, a los arbolitos. Le digo, pues ni que fuera Blancanieves, pues. Entonces, y no, iba como, gracias, realmente lo tengo todo, estoy viva, tengo una familia hermosa, gracias, gracias. Y entonces me di cuenta que llegaba a mi trabajo y empecé a hacer algo que no hacía, teniendo años en el mismo trabajo, y es empezar a ver a las personas a los ojos. ¡Wow! Cuando empiezas a ver a las personas a los ojos en un elevador, y cuando empiezas a ver a las personas, me di cuenta y entonces volteaba y decía, perdón, ¿lloraste? Y como que se sorprendía alguna persona que le comenté, y yo me acuerdo que le digo, no sé lo que tengas, pero deseo de corazón que lo resuelvas. Ese tipo de cuestiones empezó a sorprenderme porque empecé a ver cosas que estaban a mi alrededor todos los días que no me había dado la oportunidad por estar ensimismada en lo que yo creía que necesitaba, y me cambió la vida. Sí, yo creo que por eso se dice mucho, ¿no? Finalmente nosotros somos el centro de nuestro propio universo. O esa frase donde se dice que para tus células, tú eres lo único que existe. Y hago el comentario de esta manera porque cuando empezamos a darnos cuenta o empezamos a ser conscientes de que somos producto
de muchas experiencias de nuestro pasado que nos condicionan a ver, a sentir, a pensar, a elegir trabajo, pareja, vida, incluso hasta la forma en que reaccionamos enojados. Cuando nos damos cuenta de eso, o sea, cuando hacemos consciente o logramos ser consciente de que no nada más es eso, a lo mejor tú conectaste cuando empezaste a decir gracias, empezaste a ver que te empezó a sacar de tu proceso interno. Cuando empezamos a salir de nuestro proceso interno, de nuestro ruido mental, aniquilador, en mi caso era aniquilante. Y te aseguro que de muchos de los que en este momento nos escuchan han experimentado esa sensación de no saber qué hacer o de cómo resolver o de cómo soltar esa angustia o la incertidumbre de lo que va a pasar. Cuando empezamos o cuando logramos soltarlo, hay una sensación de alivio inmediato. Claro. Y conforme esto es como un músculo. O sea, si yo no hago ejercicio, pues obviamente cómo quiero tener unas piernas marcadas, ¿no? Si yo digo gracias una vez al día, quizá no voy a sentir esa sensación de alivio inmediato de la que nosotros estamos compartiendo. Y no quiere decir que ande yo con una sonrisa todo el día, ¿no? Que ya no me enoje o que no le quiera hacer jetas a alguien. O sea, finalmente somos un sí, ser claro, humano, somos ¿no? humanos. En ese proceso de despertar o de aprendizaje, pero cuando empezamos a conectar, una vez que lo vives, una vez que experimentas esa sensación, dices, wow, lo quiero seguir viviendo, ¿no? Más allá de los resultados tangibles, por eso esa frase de sin expectativas. Agradece sin expectativas y sobre todo es experimenta esa sensación de bienestar, de alivio, de tranquilidad, de paz, de lo que tú quieras, para que esos pensamientos aberrantes que no te dejaban disfrutar estar contigo mismo, los puedas disfrutar. Porque finalmente el estar solo, si me refiero a la convivencia, ahorita tú decías, generalmente convives con mucha gente, pero finalmente estabas sola, porque tú luchabas tu batalla interna sola, te peleabas contigo. Yo me enojaba conmigo, me enojaba con fulanito, manganita, con mi mamá, etcétera. Pero finalmente cuando soltamos esa parte y decimos, esto me está cansando, tengo que buscar algo que me ayude a soltar eso, a trabajarlo. Por eso se ha comprobado que un paciente con un trastorno de ansiedad o depresión, una paciente que ve de una vida oscura o gris la vida, cuando empieza a agradecer, la vida empieza a tomar color, porque hay algo más que no había visto. Fíjate que ahorita de lo que comentas, con un día platicando con una muy buena amiga que le platicaba esto, cuando me decía, Cris, es que ¿qué te pasó? O sea, tú eres otra, ¿no? Te dejé de ver 2 años, ¿qué onda? Y le dije, pues mira, no hice nada más empecé a agradecer, no marches, bueno, le platico, ¿no? Ese proceso. Me dice, pues mira, yo te conozco desde que éramos chamacas, ahorita, no sé, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces, pues va, porque aparte esto no se enseña, es algo que tú encuentras, tú empiezas a agradecer y tú empiezas a encontrar respuestas y a regresar a ti, ¿no? Y a tu poder personal. Bueno, y entonces un día me habla y me dice, no marches, Cris, esto de agradecer está de la... Y le digo, ¿por? Me dice, yo empecé a agradecer, no marches, o sea, las cosas se me movieron todo, ya me andan corriendo de la chamba, ya esto, ya lo otro, ya lo... Sí. Y entonces yo le decía, ¿te acuerdas o que te comentaba que es sin expectativas? Porque no es agradezco para que te asciendan y no es agradezco para que mi matrimonio se componga. A lo mejor acabas divorciada. No, pues no, mejor me quedo así. Le digo, bueno, finalmente es libre albedrío y es tu decisión. Yo te lo puedo decir, sí se mueven cosas y quizá da pánico porque estamos acostumbrados a controlar todo o a detener todo o a creer que vamos a sostener todo. Pero amiga, que se vaya lo que se tenga que ir y se quede lo que se tenga que quedar. Pero eso sí te aseguro, se va a quedar lo mejor y los mejores. ¿Qué nos dices de eso? Sí, yo creo que a manera de conclusión de toda esta plática en la que nos podríamos extender, Cris, finalmente, no todo es para todos. Yo considero, desde mi humilde punto de vista, y para mí, desde mi parte humana y mis creencias, que el alma es muy amorosa. El alma es tan amorosa que nos conecta con lo que nos va a hacer sanar. En ocasiones desde nuestro juicio, desde nuestras
creencias limitantes, de nuestra programación, de nuestros padres, nuestros ancestros. Finalmente, nosotros creemos saber qué es lo mejor. Y cuando empezamos a darnos cuenta que algo no depende de nosotros, con todas esas emociones negativas o esas emociones a las que el cerebro está condicionado, nos puede causar mucha confusión y pérdida. El compartir esas experiencias, escucharte ahora después de 3 años y ver todo tu proceso como amiga, el poder yo compartir esto, yo diría al universo gracias. Sé que quizá para muchas personas esto es tan fácil, que en este momento digan es que eso no funciona. Finalmente estamos en una época de mucho cambio, de muchas transiciones. Cuando empezó la contingencia o la pandemia, yo les decía, creo que es un buen momento para poder confrontar esos miedos o esas experiencias de vida a las que no nos queremos echar un clavado porque vamos a encontrar cosas muy dolorosas desde nuestro juicio. Sin embargo, es una oportunidad también para agradecer que somos parte de ese cambio, de una generación que está experimentando y que se está abriendo a diferentes técnicas terapéuticas, a nuevos tratamientos, los avances de la tecnología. Y si el agradecer me va a dar la oportunidad de tomar la responsabilidad, y lo digo desde la parte donde agradezco a aquellos que me hicieron fuchi, o agradezco a aquellas personas o que me pusieron ignoraron, el pie, ¿no? Claro. O me traicionaron. O agradezco a mis padres, finalmente por lo que yo viví, porque eso ha sido lo que me ha llevado a conectar conmigo. Y finalmente, si nos ponemos a escuchar las historias, pues cada uno tenemos una historia y un libro que contar. Pero la gratitud, el estado de gracia o el pronunciar la palabra gracias sin expectativas, nos da la oportunidad de una sensación corporal que quizás la persona puede ponerlo a prueba. Yo les digo, pruébalo 21 días, pruébalo 28. Yo aplico mucho de, pruébalo los años que tienes, pruébalo los días, los años que tienes. Si tienes 38, repítelo 38 días, ¿no? Les digo, repítelo, agradece, busca motivos para dar gracias. Y si alguien que nos escucha conecta con esto, pues qué bueno, me va a dar mucho gusto, ¿no? Aquí, más allá de los títulos personales o de lo que tú dices que soy muy estudiosa, pues digo lo mismo de ti, ¿no? Finalmente, en esa parte intelectual de querer encontrar respuestas, de saber por qué vivimos o por qué reaccionamos así, quizá en algún momento nos perdimos. Claro. Y gracias a esa pérdida nos volvimos a encontrar. Porque no es hasta que estamos en ese punto en el que vemos nuestra realidad, en que o tenemos dos, agradecemos y seguimos adelante con esas experiencias de vida, o nos quedamos ahí. Entonces, hoy yo te diría, hoy elijo agradecer cada momento, esta experiencia de estar contigo. Agradezco la oportunidad de coincidir con muchísimas personas que me muestran lo que me toca a mí trabajar, porque no es su proceso, sino el mío. Agradezco cada instante, y si esto le va a funcionar a alguien más, me va a dar mucho gusto, porque finalmente todos necesitamos en algún momento quien nos ayude, quien nos escuche, y sin embargo a veces ni nosotros mismos nos queremos escuchar, ¿no? Claro. Y yo siempre he pensado de mucha gente que me cuestiona por qué hago todo esto, les digo, de 100 que escuchen, con uno que conecte vale la pena, porque cuando una persona decide cambiar, cambia su entorno. María Elena, pues muchas gracias por estar aquí y gracias por compartir un poco de ti. El micrófono es tuyo, adelante. Te iba a decir gracias por invitarme, y finalmente te diría a lo mejor algo que no me había permitido decirlo en otros momentos, ¿no? Finalmente somos productos de todas esas memorias de nuestro pasado, de las vidas pasadas para los que creemos en eso, y sea lo que sea, lo que nos hizo coincidir, para mí ha sido un regalo. Gracias a todas las personas que lleguen, porque finalmente este mensaje o esta charla que compartimos como amigas, diría más allá de otra cosa, va a llegar a quien tenga que llegar, como tú bien lo decías. Y en lo que resta por nosotros, incluso con aquellos con quien podamos coincidir de manera fortuita, también gracias por mostrarnos lo que aún tenemos pendiente por sanar. Muchas gracias. Gracias a ti, Cris. Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias. Gracias por escuchar esta charla. Y yo te preguntaría algo. Si lo que has hecho en tu vida
o lo que has creído que ha sido la manera correcta de vivirla, ¿te ha funcionado? Está increíble. Si no te ha funcionado, yo te diría, date una oportunidad de agradecer y verás que la vida te va a cambiar. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Soy Cristi Hernández. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.